Hola, bueno, hemos regresado. Quiero ofrecer disculpas. Hemos tenido un problema técnico. El tema de los servicios públicos es un asunto muy importante, tanto domiciliarios como no domiciliarios, y que en estos momentos deberían ser objeto de atención, no solo por intereses regionales, sino nacionales. Digamos, dos de ellas, empresas municipales de Cali y la AAA de Barranquilla. Sobre esta segunda se ha desatado pues escándalos muy importantes con motivo de la suspensión muy cuestionada por parte de la Procuraduría, de una intervención de la Procuraduría para suspender a un funcionario de la SAE que interviene en el caso de la AAA para tratar de salvar el patrimonio público, los intereses de la nación. Esto indica un poco la magnitud de los asuntos que están en controversia en este campo, y no es un asunto solamente actual. Han habido controversias igualmente muy importantes sobre ETV, sobre EPM, en fin. Poco a poco, seguramente en el transcurso de estos días, ya lo van a ver ustedes, estaremos refiriéndonos a varias de ellas. Y en este caso, queremos compartir con Mauricio Zamora para explicar lo que ha sido una solicitud que hemos elevado al gobierno central, con la finalidad de que se haga una auditoría de la deuda que tiene Empresas Municipales de Cali. En este caso, nos hemos reunido con el director de Crédito Público y Tesoro Nacional, José Rodrigo Acosta, con quien hemos conversado acerca de el modo como se le impone a la ciudad de Cali un sobreendeudamiento en una época correspondiente a la necesidad que se estableció desde la nación y muy sentida por los caleños, inclusive el plan de desarrollo de Virgilio Barco, de atender la oleada expansiva que se presentaba por la EPAC. Realmente, no solamente en Cali, pero principalmente en la ciudad de Cali, los hechos del Pacífico, de la violencia, las migraciones tan importantes que se han dado, tienen que la ciudad de Cali se viera, digamos, en una especie de emergencia para atender esas migraciones en materia de asentamientos y de servicios públicos. Y a partir de allí se genera una historia supremamente compleja, que merece ser atendida desde el gobierno central, donde hubo un sobreendeudamiento, donde hubo, digamos, una lógica, algo así de capitalismo financiero en deudas que la nación soportó, digamos, pagándole a la banca multilateral, pero en demérito de los intereses de los ciudadanos de la ciudad de Cali, y la forma como cada gobierno ha venido aplicando una política que no es, digamos, extraño a nosotros, tiene como propósito también justificar la enajenación, venta y privatización de estas empresas, es decir, el endeudamiento como parte de un sistema que conduce al propio tiempo a la privatización y que mercantiliza finalmente lo que son la atención de derechos fundamentales. Y para ello entonces hemos invitado a Mauricio Zamora. Mauricio es un joven que desde hace muchos años pude conocer siendo concejal de la ciudad de Cali. Conocí defendiendo a su barrio, muy jovencito él, los puestos de salud, la crisis de la salud que hubo en Cali. Me encontré con interlocutores en varias partes, y entre ellos a un joven y una acción comunal de Floralia, que ha sido, quiero reconocer, de grandísima trayectoria, muy importante en las luchas de la ciudad de Cali, y que últimamente se ha aplicado ya no solamente el derecho a la ciudad en general, sino también en particular el tema de servicios públicos domiciliarios y defensa empresarial municipal de Cali. Mauricio, te saludamos, saluda por favor a las personas que están con Bueno, nosotros. muy buenos días, señor Wilson, y también muy buenos días a todos los que en este momento están conectados a este Facebook Live a través de tus redes sociales. Y agradezco pues la invitación. Mauricio, muchas gracias por estar con nosotros. Yo creo que vamos a hacer como básicamente lo que aconsejaría una especie de primer momento de introducción, porque vamos a ver con este tema contigo en otras oportunidades. Pero primero, Mauricio, ¿cuál es la historia del endeudamiento de la ciudad de Cali? Yo te vi y traté de recordar por allá una conferencia muy importante que dictaste. Creo que era yo representante de la Cámara, estábamos discutiendo el gobierno de Juan Manuel Santos, a propósito del modo como se propinaron, algo así como nuevos arreglos del tema del endeudamiento, de cómo saldar ese endeudamiento. Pero cuéntanos cuál ha sido la historia y por qué decía en esa oportunidad
que la deuda nuestra podía ser deuda odiosa, ilegítima o impagable. Es decir, recuerdo que había varias categorías que, entre otras cosas, fueron también utilizadas en la auditoría de la deuda que se hizo al Ecuador, cuando Correa logra rebajar la deuda del Ecuador, demostrando que había sido o bien pactada en condiciones onerosas para el pueblo ecuatoriano, o bien destinadas a asuntos que no debieron ser destinados. Es decir, en cierta medida la deuda también debería explicarse en términos de justicia en su destino. Si una dictadura compromete recursos de crédito internacional para violentar los derechos humanos de su propio pueblo, como ocurrió en el Cono Sur, es una deuda odiosa que debe ser repudiada por la población. Más o menos bajo esas categorías un poco ilustran la historia de esta deuda, de su sobreendeudamiento y el modo como llegamos, digamos, a esta situación con el gobierno central. Wilson, en la década de los 80 habían como varias circunstancias problemáticas en el país y concretamente en Cali, en lo que hoy se conoce como Agua Blanca, pero para su momento era el Distrito Especial de Agua Blanca, el oriente de la ciudad, bueno, cortado por lo que sucedió hace 2 años, el estallido social. Ahí hubo una manifestación muy fuerte, una expresión muy fuerte de ese estallido social. Ahí se asentó principalmente población que venía en situación de desplazamiento por la lógica del conflicto armado interno. Millares de personas se asentaron, digamos, en esta zona de la ciudad en la década de los 80, pero era una zona que no tenía para ese momento todas las condiciones de infraestructura de servicios públicos en materia de acueducto, saneamiento básico, energía eléctrica. O sea, demandaba unas inversiones importantes en materias de servicios públicos, pero lógicamente era una problemática del orden nacional, que Cali, sin duda alguna, con su capacidad resiliente, digamos, acogió como correspondía a toda esta población del Pacífico colombiano, y entonces se necesitaban hacer las inversiones. Muy importante, esto quedó establecido incluso en el plan de desarrollo de Virgilio Barco, la necesidad de hacer esas inversiones allí. Pero en su momento no lo hizo la Nación, tampoco el Distrito de Cali, y entonces la vía que se tomó fue que en Cali tomara 2 créditos, principalmente uno con el Banco Interamericano de Desarrollo, que es el BID, por $100 millones en esa época, y con la banca de cooperación japonesa, que hoy pues la sigla es el JBIC, por 25 millones de yenes para esa época. Además de estas inversiones en infraestructura para esta población, para dignificar las condiciones de vida de toda esta población, también se utilizaron los recursos para la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales Cañaveralejo, Petarcet, que hoy queda ubicada en la Comuna 7, sobre la avenida Ciudad de Cali, para pues, los que viven aquí en Cali. Es la planta de tratamiento, sigue siendo incluso la planta de tratamiento de aguas residuales más grande de todo el país. Y esta se hizo principalmente para mitigar los efectos de todas las aguas hervidas que generan toda la población de Cali y algunas partes del área metropolitana. Ahí es donde se tratan para que no tengan impacto sobre el río Cauca, que pues aguas abajo es la fuente donde captan centenares de municipios en todo el país. Estas fueron las 2 grandes obras de impacto social y ambiental y del orden nacional que se hicieron. De hecho, hubo el compromiso de los gobiernos nacionales de sus épocas en que precisamente, como sabían y reconocían que eran unas inversiones del orden nacional, pues iba, digamos, a reconocerse parte, digamos, de lo que efectivamente en Cali tendría que pagar por estos créditos internacionales. Estas obras fueron ejecutadas entre finales de la década de los 80, inicio de la década de los 90. Este es el origen de estos empréstitos internacionales, senador Wilson. Mauricio, se produce el endeudamiento, un sobreendeudamiento, hago notar, para poder continuar. Se dan fenómenos pues un poco inusitados. Colombia es un país muy especial, particularmente violento. Y no solamente Cali, pero principalmente Cali, es decir, todas las ciudades, y no solamente las grandes capitales, sino algunas intermedias, digamos que vivieron un proceso migratorio muy importante, donde se multiplicó realmente su población. Para el caso de la ciudad de Cali, si usted va al Hospital Universitario del Valle, Cali atiende
básicamente todo el Pacífico, pero eso se reproduce no solamente en términos de salud, que está en crisis y que ha sido ampliamente discutido, sino también en este caso de servicios públicos, de modo que el asunto es tratado por el Plan Nacional de Desarrollo. El gobierno central dice en la ciudad de Cali, en el Pacífico, los fenómenos de Tumaco, bueno, muchos que se han presentado, producen una sobrepoblación más o menos intempestiva, un crecimiento inédito, inesperado, que tiene que ser atendido por la ciudad. Y contrario a lo que se pensaba, que era que el plan de desarrollo no solamente procuraría contemplarlo dentro de sus procesos, sino también asistir a la ciudad de Cali con esa finalidad, pues no se hace. A contar tratamiento distinto dieron a otras ciudades en otros casos. Por ejemplo, el metro de Medellín, que siempre ha sido tan recurrente en materia de explicación de estos fenómenos, el modo como se trata o maltrata determinadas zonas. Y bien, se produce en esas causas y con un propósito, en buena medida, la PETAR, limpiar las aguas servidas para favorecer el río Cauca, que a su turno provee agua para potabilización a centenares de municipios y para distintos usos. Y entonces se endeuda la ciudad de Cali y el tratamiento que se le da es un tratamiento realmente leonino a los intereses de la ciudad. Se produce, para ir a saltos de garrocha, un momento de crisis, Mauricio, a raíz de la intervención en 1999. Es decir, se tiene dificultades, 1999, año de crisis del capitalismo mundial, año de crisis en Colombia, época de Pastrana, intervención con motivo de no pago. ¿Y cuáles son los arreglos que se hacen a partir de ahí, Mauricio? ¿Cómo se le da tratamiento a esa deuda? Digamos en términos algo así como, la deuda se relaciona con el municipio, pagando, ahora lo va a explicar, esa deuda que no puede pagar las empresas, pero el tratamiento que le da la ciudad de Cali es como si fuera un banco, como si fuera un banco usurero. Es decir, Mauricio, te hago notar, lo mismo han denunciado los estudiantes del ICETEX. El ICETEX se endeuda con el Banco Interamericano de Desarrollo, que le pone unas condiciones leoninas, y al pagar reproduce y multiplica esas condiciones contra los estudiantes hasta ahora. Ha sido la denuncia. Digo yo, en la misma lógica, Mauricio, ¿qué tratamiento nos dio la nación a propósito de este endeudamiento? Sin duda alguna, senador, tienes toda la razón. En el 99 es la peor crisis financiera que tuvo empresas municipales de Cali, producto de un sobreendeudamiento programado, en el cual pues estaban incluidos estos empréstitos internacionales y otra serie, digamos, de circunstancias que llevaron y precipitaron la crisis que pues en el orden mundial también se venía presentando. Y en el 2000, el gobierno nacional de Andrés Pastrana, en abril del 2000, para ser exactos, interviene empresas municipales de Cali. Como estos empréstitos internacionales se hicieron con garantía soberana de la nación, pues sucede como cualquier municipio, departamento, empresa del Estado, cuando no pueda pagar, entonces le corresponde a la nación asumir esas obligaciones. Entonces, a partir del 2000, ya cuando en Cali estaba intervenida y no tenía cómo pagar efectivamente porque no tenía liquidez de caja, entonces le correspondió a la nación comenzar a realizar esos pagos al BID y al JBIC, ¿sí? Para que nos entiendan las personas que están conectadas, es como la nación era el fiador de Cali. Entonces, en Cali hizo un préstamo, se colgó, no podía seguir pagando, y ahora la nación, como fiador, comenzó a pagar efectivamente esas obligaciones a esos empréstitos internacionales. El capital más el interés. Incluso algo bien particular, para ese momento de la época, el ministro de Hacienda era Juan Manuel Santos. Entonces, ¿qué sucedió? Fue lo primero que sucedió, que cada vez que la nación, como fiador en Cali, hacía pagos a estos bancos, establecía que en adelante en Cali le iba a deber esos pagos que estaba haciendo, más una tasa pues, de interés, podemos asimilarlo al interés, del 12%. Entonces, me explico, si la cuota, en términos sencillos, que debía pagar la nación por esos créditos era 100.000 pesos, entonces la nación decía, ojo en Cali, usted me debe los 100.000 pesos que ya pagué, más los 12.000 pesos que yo le estoy poniendo producto pues de un interés que yo soy el que digamos lo estoy estableciendo. Ya no era el interés de los bancos, sino el interés que la nación misma le estaba poniendo. Por esa vía, entonces, lo que sucedió es que habían dos montos. Lo que efectivamente pagaba la nación a los bancos, más esa tasa de interés que le establecía en Cali la nación, comportando como banco cuando el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no es efectivamente, como tú lo dices, senador, un banco. ¿Qué sucedió en el 2004 ya en el gobierno de Álvaro Uribe? Pues el gobierno de Álvaro Uribe en el 2004, con algo que se denominó el
convenio de ajuste operativo, financiero y laboral, que entre comillas, coloquialmente se le puso el todos ponen, menos el sector financiero, pero eso es otra, digamos, discusión. Entonces lo que hizo Álvaro Uribe fue que todo eso que había pagado la nación, más estos intereses, que eran el 12%, lo volvió capital. Entonces a partir de ahí, en Cali fue la primera capitalización de intereses que le hizo la nación. Y entonces la deuda comenzó a partir de 240.000 millones de pesos. Y a partir de ahí, entonces, que estableció ese convenio de ajuste operativo, financiero y laboral, que cada vez que la nación hiciera pagos a los créditos internacionales, se lo sumaba a estos 240.000 millones de pesos y trimestralmente le liquidaba los intereses y se los capitalizaba. Entonces, eso lo que hizo fue disparar la deuda, senador. No, que trimestralmente, te interrumpo, trimestralmente lo hago notar, es decir, es una forma mucho más gravosa para la municipalidad. Se supone que la empresa fue intervenida por una crisis financiera y que la intervención de la empresa supuestamente era para buscarle salidas, pero sin duda alguna, como tú lo anotabas en la introducción, lo que se entiende aquí es que eran medidas para asfixiar financieramente a la empresa y propiciar posteriormente una liquidación y una privatización, que fue el papel que cumplió durante esa época del gobierno Álvaro Uribe, con Eva María Uribe, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Por todo el país hicieron lo mismo, intervinieron, liquidaron y privatizaron, pasaron a manos privadas efectivamente las empresas de servicios públicos domiciliarios. Entonces, por esa vía, senador y todos los que están conectados a tus redes, entonces lo que se disparó considerablemente fue esta deuda, y por esa vía entonces se consideró que el capital el cual reconocía la nación en Cali le debía era de 119.000 millones de pesos. 1.119.000 millones de pesos. Cuando efectivamente lo que la nación pagó a esos créditos internacionales fueron 650.000 millones de pesos. Es decir, entonces nuevamente en el ejemplo, me endeudé, no tuve cómo pagar, mi fiador pagó. Entonces mi fiador pagó 650.000 millones, pero a su vez me está cobrando a mí 1.119.000 millones de pesos de capital. Adicionalmente, en el 2013, cuando se hizo la devolución, ya en el gobierno de Juan Manuel Santos, porque en esto, digamos, tanto Pastrana como Uribe, como Juan Manuel Santos actuaron en contravía de empresas municipales de Cali con este asunto de la deuda con la nación, entonces se estableció que a ese capital en Cali tenía que pagar las cuotas de ese capital más una tasa de interés del DTF más 2.6. Es decir, en suma, para el 2016, cuando en Cali comenzó a pagar, debía pagar una deuda de 1.800.000 millones de pesos. Para que se entienda claramente, la nación le ha cobrado en Cali, o le sigue cobrando en Cali, 3 veces de lo que efectivamente pagó a esos créditos internacionales, senador. Es decir, por eso los trabajadores coloquialmente dicen dos cosas. Uno, pues que esto era como el UPAC, ¿recuerdan? Cuando Sarmiento Angulo, aprovechándose de la necesidad y de la fragilidad y de las condiciones de asimetría, es decir, un poderoso negociando con un débil, ¿no? La nación, la poderosa, la débil empresa municipales de Cali, aprovecha para hacerle imposiciones que son abusivas, salidas de cualquier marco, y obtiene su propósito, triplicar la deuda. En cierta medida tenía razón, tal vez fue Monseñor, bueno, hubo una autoridad eclesiástica en Cali que le llamó el gota a gota de la nación. Es decir, así. Darío de Jesús Monsalve, senador. Darío de Jesús. ¿Quién? Darío de Jesús. Darío de Jesús Monsalve. Cuando enterado en Cali de lo que estaba pasando, se le explica desde la ciudadanía, él lo asimiló al modo como al pobre vendedor de la calle en el barrio popular le prestan con un gota a gota y después una pistola le cobran porque es de tal magnitud la deuda y resulta siendo tan adverso a su propio interés que pues lo puede comparar con el gota a gota. Y lo otro, la negociación que se da durante la intervención, el modo como supuestamente se reestructuran las deudas, se reacomodan, no solamente es la propia de un banco sacándote los ojos a veces, sino que además es entre funcionarios del gobierno central, porque las empresas municipales, siendo de los caleños, tiene una persona que
el interventor le ha puesto, ¿no? Entonces la superintendencia pone un agente interventor y ese que es del gobierno nacional, que depende de Pastrana, o que depende de Uribe, que depende de otros gobiernos, ¿no? Negocia con esa superintendencia negocia con el ministerio, es decir, el ministro, funcionario de gobierno central, y un agente de intervención, funcionario del gobierno central, negocian, ¿no? Una especie de reestructuraciones de la deuda en contra de la ciudad de Cali, de la ciudadanía de Cali, pero sin representación política de la ciudadanía de Cali. Es decir, no participa para nada ni la alcaldía, ni el consejo municipal, ni las autoridades, ni la ciudadanía de Cali. Bueno, y al final, Mauricio, porque vamos llegando a lo de hoy. ¿Qué hemos pagado y qué hemos argumentado, así en resumen, ante la Dirección de Crédito y Tesoro Nacional para pedir que nos haga una auditoría de la deuda? Entre el 2016 y la fecha, en Cali ya ha pagado 883.000 millones de pesos. Además, es importante, y por ahí estamos viendo los comentarios de los usuarios, esto sale del dinero de los usuarios, no es más. O sea, en Cali no tiene más de dónde sacar el pago a la nación de estos intereses capitalizados y de los intereses sobre los intereses que de los usuarios. Es decir, 883.000 millones de pesos entre el 2016 y la fecha es lo que ha salido del bolsillo de los usuarios en Cali y de en Cali a la nación. Entonces, si en Cali ya pagó 883.000 millones de pesos, pero la nación, que era el fiador de Cali, pagó 650.000 millones de pesos, entonces lo que se deriva aquí es decir, como se lo dijimos en compañía del senador Wilson Arias, de las organizaciones sindicales que nos acompañaron en esta reunión, pues lo que le dijimos al director de Crédito Público y Tesoro de la Nación, al doctor José Roberto Acosta, es que en Cali ya había pagado la deuda con la nación, es decir, en Cali no debe seguir pagando y lo justo es que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no le siga cobrando a empresas municipales de Cali porque efectivamente ya le pagó. Lo que queda por delante son producto de la capitalización de estos intereses y de lo que se denomina anatocismo, que es intereses sobre intereses. Y anoto, senador, en la vigencia del 2023 y del 2024 se establece que en Cali tendría que pagar, si esto no se soluciona, 350.000 millones de capital más interés. La tasa del DTF más 2.6, el DTF está creciendo y las proyecciones son que el próximo y el siguiente año va a seguir creciendo. Por lo tanto, esto haría inviable a empresas municipales de Cali y sabemos que el compromiso del gobierno de cambio no es este, es todo lo contrario, es la recuperación y el fortalecimiento de las empresas públicas. Por eso le hemos hecho esa solicitud, que se haga una veeduría exhaustiva de todo esto que hemos dicho, de toda esta historia, y que a partir de ahí, pues, logremos concretar soluciones definitivas para esta problemática que hoy, digamos, se presenta en empresas municipales de Cali, con la deuda con la nación. Mira, es que me estoy interesando mucho, pero ya que vamos a volver sobre estos temas. En el anatocismo, la práctica inmoral de cobrar intereses sobre intereses. Está claro que la nación pagó, por concepto de, entre comillas, como tú dices, fiador, pagó unos intereses, pero le aplica nuevos intereses sobre los intereses y con frecuencia capitalista y vuelve a reproducirse. Y esto ha producido ha pesado mucho sobre la reproducción de la deuda. Ya tendremos ocasión de volver sobre ese tema, pero gracias por subrayarlo. Mauricio, creo que vamos cerrando. No sé si nos agregue otra cosa, Mauricio, pero anticipo para decir algo. El tema en general del modo como el Estado se organiza, se dispone en su infraestructura, en su economía, en su institucionalidad, en la administración de la cosa pública, para atender la integración de la vida en comunidad de su propia ciudadanía. Bueno, en buena medida a través de los servicios públicos, dependemos de él para todo. Se trata de bienes muy especiales, me gustaría que dieras un poquito, algunas anotaciones al respecto, Mauricio. ¿Y por qué debe ser objeto de esta atención? Es decir, le corresponde al Estado en la definición de Estado social de derecho. Esto tiene muchos ángulos, solo lo dejo dicho como titulares. Antes el Estado de Derecho antiguo era una cosa y un avance de la humanidad. Pero el Estado social de derecho se diferencia del anterior en esta intención de asistir a la ciudadanía
pues no solo para la convivencia, sino también, digamos, para el desarrollo de sus facultades y para la vida, digamos, para el ciclo vital, el agua, el acueducto, el alcantarillado. ¿Sí? Los acueductos vienen construidos en la humanidad desde la antigüedad y le ha agregado capacidades científico-técnicas para dotar a la ciudadanía, para integrar a la ciudadanía a la civilización. En el fondo es eso. Bien, de modo que tiene que tener arreglos, por eso el Estado Social de Derecho lo predica, luego anotar eso. Sí, hoy se practica el anatocismo, hoy se practica una especie de reestructuración odiosa de las deudas del gobierno central hacia una empresa de servicios públicos, en el fondo porque hay una disputa feroz. Decía yo que cuando estábamos hablando de lo que llamaron la disposición de activos, es decir, el gobierno de Duque quería privatizar cantidades de empresas de servicios públicos, o mejor, vender las acciones que tiene la nación en una cantidad de empresas de servicios públicos domiciliarios. Buena parte de ellos tenían que ver, por ejemplo, con los servicios de energía. Eran sectores capitalistas voraces ya atentos a la privatización, porque en momentos de crisis energética es muy importante hacerse a estas acciones. De modo que fíjate tú cómo empalma tanto el tratamiento que le da a la nación a un asunto que se trata, que sortea derechos fundamentales, ¿no? En beneficio de una lógica privatizadora y de financiarización de la economía. Mauricio, hagamos algunos comentarios finales para que vamos cerrando este punto con la promesa de que volveremos más adelante. Totalmente de acuerdo, senador. Los servicios públicos son inherentes a la función social del Estado, al bienestar general de la población, a la satisfacción de los derechos fundamentales. Si bien ni el agua ni la energía están consagrados en la Constitución como derechos fundamentales, pero la Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia, ha establecido que por conexidad al derecho a la vida, a la salud, a un ambiente sano, efectivamente son derechos fundamentales el agua y la energía, y hay que, digamos, reiterarlo. El gobierno del cambio está comprometido efectivamente, así lo ha manifestado el presidente de la República, a que dejen de ser unas mercancías y que sigan considerados como derechos fundamentales, que la gente pueda acceder al agua realmente en condiciones de calidad y de justicia tarifaria, porque eso es un tema importante, y igualmente, digamos, con el tema de la energía. Avanzar en esta decisión de que en Cali el gobierno central le deje cobrar esta deuda, por lo menos odiosa, pues obviamente contribuiría a que en Cali pueda hacer más inversiones en mejoramiento de la infraestructura y puedan haber alternativas para que quienes hoy por restricciones económicas no puedan acceder a los servicios públicos, lo puedan hacer. Tendremos oportunidad, por ejemplo, de decir en este sentido todos los dispositivos que trae el Plan Nacional de Desarrollo en su articulado, en perspectiva de garantizar el acceso real al agua, la energía y los demás servicios públicos domiciliarios. Mauricio, desde luego que se nos abren cantidades de asuntos para conversar. Yo creo que esto es una buena introducción de lo que queremos. Ya tendremos ocasión de conversar contigo. Mauricio está en Cali, yo estoy en Bogotá en estos momentos. Quiero hablar contigo, Mauricio, sobre el modo como pudiéramos ir haciendo como varios momentos de discusión. Los quiero dejar con una provocación. Es tan importante el asunto de la deuda y el endeudamiento como capítulo de discusión de la sociedad actual. Alguien que habla del sistema deuda. Es muy importante el tema de los derechos fundamentales, de la función social del Estado y el vínculo entre ellas dos. La manera como en Europa también, por ejemplo, se ha vinculado sistema financiero y endeudamiento versus privatización. Es impresionante y en la crisis europea jugó un papel determinante. Hay estudios muy serios al respecto. Yo quiero trabajarlo, pero quiero dejarle una provocación en la cual volveré en otra oportunidad. Es tan importante el tema de la deuda, se lo voy a dejar dicho como una provocación, que motivó, al parecer, solicitudes del Fondo Monetario al Vaticano, algo así como para que actualizaran el Padre Nuestro. Esta es una provocación chévere que quiero echar. El Padre Nuestro decía originalmente, en los perdones, decía, perdona nuestras deudas, le pide al Señor, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y esa frase del Padre Nuestro resultó tan subversiva en momentos de endeudamiento y de financiarización de la economía, que tuvo que ser cambiado el Padre Nuestro, y ahora rezamos todos y todas cuando mi padre y mi madre me enseñaban y los demás. Perdona nuestras ofensas, como también perdonamos a los que nos ofenden. Hay una diferencia diametral en términos, digamos, teológicos
que tiene que ver con la redención y la salvación predicados por la Iglesia en función de la deuda, ¿no? Y todo ello en virtud de los intereses del gran capital financiero en el endeudamiento internacional. Esto no era un debate solamente de Fidel Castro por allá en los 80, como decían, que era la rabia de Fidel. No, resultó cierto todo lo que dijo Fidel y las críticas que hubo desde la teología de la liberación a los cambios introducidos al Padre Nuestro. Está como grueso el tema, que está chévere. No quiero dejárselo sin una provocación porque vamos a volver. Mauricio, muchas gracias por estar. Despidámonos. Bueno, muchas gracias, senador, y bueno, a todos los que están conectados y hay que replicar esta información. Vamos a seguir realizando esta solicitud porque consideramos que hay justicia en ella. Bueno, hasta los teólogos resultaron aquí metidos en este debate. Abrazo grande a todas y todos y nos vemos nuevamente. Con Mauricio prometemos volver para seguir hablando de esta deuda en particular, pero sobre texto de deuda, del endeudamiento de los servicios públicos en general y de la financiarización de los servicios públicos. Abrazo grande para todas y todos.